El indicador de mezcla asfáltica tiene como objetivo garantizar la medición continua con frecuencia mensual de la producción y despachos de mezcla asfáltica en el país. ¿Por qué es importante ese indicador? Recordemos que la mezcla asfáltica es el insumo fundamental para la infraestructura vial del país, un desarrollo del sector de obras civiles que ha tenido un impulso muy importante durante los últimos 16 años, pero que todavía presenta una dinámica muy importante hacia futuro debido a las importantes brechas de infraestructura vial que tenemos que cerrar como país. Por consiguiente, el indicador de mezcla asfáltica, junto con el índice de producción de obras civiles, las estadísticas de cemento gris y las estadísticas de concreto premezclado, van a conformar un conjunto de 4 indicadores estadísticos con frecuencia mensual o con frecuencia trimestral que van a ilustrar al país sobre la dinámica del sector de obras civiles, que tiene un peso muy importante dentro de las actividades de construcción en el Producto Interno Bruto. ¿Qué es la mezcla asfáltica? Recordemos que la mezcla asfáltica es la combinación del ligante asfáltico con otros materiales pétreos o con algunos agregados pétreos que permiten establecer diferentes tipos físico-químicos de mezcla asfáltica que se utilizan para fines diversos en función de sus propiedades térmicas en particular. El uso de la mezcla asfáltica, como nosotros lo habíamos mencionado anteriormente, la infraestructura vial que se encuentra pues atada al terreno necesita unas capas de rodamiento y unas capas de protección que en la mayoría de las veces son provistas precisamente por esta mezcla asfáltica, tanto en las capas de rodadura como en las bases intermedias y en las bases asfálticas. El sector estaba muy interesado en contar con una medición de mezcla asfáltica, sobre todo el Ministerio de Transporte, que a través de sus proyectos propios o concesionados, pues motiva un desarrollo de infraestructura vial muy importante en el país, y por consiguiente es importante contar con plataformas de rendición de cuentas, pero al mismo tiempo de verificación de cómo están avanzando las obras de infraestructura vial gracias al avance de este indicador de mezcla asfáltica que nosotros estamos proponiendo a partir del día de hoy publicar con frecuencia mensual, hoy con un rezago de 60 días, pero para el próximo 16 de agosto con un rezago de 45 días. Dentro de los usuarios internos, es decir, para el DANE, el indicador de mezcla asfáltica entra a determinar una herramienta complementaria para la estimación de la actividad de obras civiles con alta frecuencia, es decir, con frecuencia mensual, algo que se produce en el indicador de seguimiento de la economía, y por eso el objetivo que tiene el DANE de reducir el rezago del indicador de mezcla asfáltica a 45 días, porque ese es el rezago del indicador de seguimiento a la actividad económica del país. Es importante recordar que este proyecto estadístico, que se inició oficialmente después de un estancamiento en mayo del 2021, pues nos lleva a que en 12 meses hemos cumplido con las 8 fases del proceso estadístico de identificación de necesidades, de diseño, de construcción, de recolección y acopio, de procesamiento, de síntesis, de difusión y de autoevaluación, que nos van a garantizar proveerle al país información muy precisa, sobre todo del avance y del encadenamiento tan importante que genera el sector de obras civiles en el subcapítulo de infraestructura vial con el resto de la economía del país. El indicador de mezcla asfáltica va a medir la producción y los despachos de mezcla asfáltica. En materia de producción de mezcla asfáltica vamos a poder desagregar en función de los tipos de mezcla asfáltica que se generan a lo largo y ancho del país, y en materia de despachos vamos a ver los destinos, es decir, esa mezcla asfáltica se está despachando para obras de infraestructura vial, para aeropuertos o para infraestructura de obra civil particular que requiere de malla asfáltica, y asimismo nos va a permitir una desagregación en función de departamentos. Por eso podemos resaltar que para el mes de marzo de 2022 se produjeron en el país 306.999
metros cúbicos de mezcla asfáltica, de los cuales 307.655 correspondieron a despachos en todo el territorio nacional. Con este resultado de aproximadamente 307.000 metros cúbicos producidos o despachados de mezcla asfáltica, estamos observando en primer lugar que entre enero y febrero del 2022 se presentó un crecimiento del 14,2%, particularmente por la producción de mezcla asfáltica densa, mientras que entre febrero y marzo del 2022 observamos un crecimiento en volumen de la producción de mezcla asfáltica del 5%, en donde los otros tipos de mezcla asfáltica, como la mezcla gruesa, la mezcla abierta y discontinua para rodamiento, fueron las más importantes que explicaron el crecimiento que vimos en el mes de marzo de 2022. Finalmente, de esos 307.000 metros cúbicos en promedio despachados de mezcla asfáltica, es importante resaltar que en marzo del 2022, comparado con febrero del 2022, el crecimiento de los despachos fue del 4%, explicado fundamentalmente por la infraestructura vial intraurbana. Mientras que entre enero y febrero de 2022, cuando los despachos de mezcla asfáltica, muy en línea con la producción, tuvieron un crecimiento del 15,6%, el principal destino para el crecimiento que se dio entre enero y febrero fue la infraestructura vial interurbana. Finalmente, podemos establecer que continuamente para los 3 meses que estamos reportando el día de hoy, en enero, febrero y marzo, ha sido el departamento de Antioquia quien más ha demandado en términos de peso relativo despachos de mezcla asfáltica, específicamente de los 307.665 metros cúbicos de mezcla asfáltica despachada en el país. Al departamento de Antioquia en marzo se despacharon más de 79.330 metros cúbicos de mezcla asfáltica. Esto significa que el crecimiento de despachos del 4% que se dio entre febrero y marzo del 2022 estuvo explicado fundamentalmente por el resto de departamentos, es decir, no por los principales departamentos del país, mientras que entre enero y febrero, cuando los despachos de mezcla asfáltica crecieron un 4% para llegar a casi 295.940 metros cúbicos despachados de mezcla asfáltica, pues estamos viendo que para febrero el departamento de destino más importante fue el departamento de Antioquia, que explicó casi el 90% del crecimiento de los despachos, que en este caso fue del 15,6% entre enero y febrero de 2022.